Bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México. Hoy es 8 de octubre del 2016, 6 de Tisrei de 5777, y hoy corresponde la Parashá Vayelech, que se traduce como y fue o y él fue. Obviamente la Parashá es una base en que siempre nos fundamentamos para el mensaje que el Padre nos tiene en cada Shabbat, y que sus enfoques varían de un año a otro, de un Shabbat a otro, y a veces es la misma Parashá, pero el enfoque es distinto, porque pues su riqueza es inescrutable, él así lo dijo. Bueno, esta sección recuenta los hechos del último día de Moshe en la tierra. Tengo 120 años hoy, dice Moshe al pueblo, y no puedo salir y entrar más. Moshe transfiere el liderazgo a Joshua, que conocemos nosotros como Josué, y escribe o concluye la escritura de la Torah en un rollo que deja en manos de los Levín para ser guardado en el arca del pacto. El precepto de Jaquel, reunir, es dado. Cada 7 años durante el festival de Sukkot del primer año del ciclo del Shemitah, o del año sabático, todo el pueblo israelita, hombres, mujeres y niños, deberán reunirse en el lugar que él escogería, que a posteriori sería el templo de Jerusalén, donde el rey deberá leer la Torah frente a ellos. Vayelech concluye con predecir de que el pueblo escogido se apartaría del pacto, causando que el Eterno se oculte de su pueblo, pero también con la promesa de que las palabras de la Torah no serán olvidadas de la boca de tus descendientes. El Eterno le dijo a Moshe: cuando mueras, esta nación seguirá a dioses extraños. Ellos me abandonarán y violarán el pacto que hemos hecho. Entonces me enojaré con ellos y esconderé mi rostro de ellos, y serán consumidos por el enemigo, acosados por maldad y problemas, como resultado de sus acciones. Entre paréntesis. Ellos dirán: es porque Adonai no está conmigo que estos males me ocurren. Y yo esconderé mi rostro de ellos por todo el mal que han cometido. Cuando yo los lleve a la tierra que prometí a sus ancestros, de la cual mana leche y miel, comerán y se saciarán y vivirán holgadamente, o sea, cómodamente, y entonces buscarán otros dioses y me enojarán y romperán mi pacto cuando sean acosados por males y por problemas. Este poema va a testificar porque nunca será olvidado de sus descendientes. Esto es lo que está escrito en Hadebarim, Deuteronomio 31, 16 al 21, que yo hice una paráfrasis del mismo. Pues qué advertencia tan extraña y tan específica, cuando estaban casi tomando posesión de la tierra. Esto se los advirtió, se los dijo antes de entrar a la tierra, a nuestros antepasados. Por ello no hay excusa de que el exilio y el maltrato entre las naciones sea la causa de habernos apartado y desobedecido. Eso vino después. Primero fue la apostasía, primero fue el apartarse de él. La apostasía empezó estando dentro de Eretz Israel, ya en la tierra de bendición, dentro de la tierra. Por eso es que no tenemos excusa. Por eso hizo la advertencia antes de que entraran. Miren, les voy a entregar la tierra de bendición. Pero el día que allí dentro de la tierra me desobedezcan y rompan mi pacto, entonces los voy a exiliar. Y así les va a ir. Y está ahí la advertencia. Un catálogo impresionante de cosas muy tristes. Y por deducción y lógica toral, cuando el pueblo regrese a la Torah, entonces el exilio llegaría a su fin.
Si el pueblo abandona la Torá, fuimos esparcidos y sometidos a un olvido entre las naciones y a un maltrato, entonces, por lógica, podemos deducir que si nos volvemos a Él, si volvemos al pacto, si volvemos a la Torá, entonces el exilio se terminó. Entonces el exilio llegó a su fin. Y el exilio se vuelve nuestro aliado como herederos de la tierra. ¿Sí? Ahora, veamos el hecho. Ya estamos acá. Ya nos acostumbramos incluso a nuestra cautividad añeja de siglos. Ya estamos acá. Y como veíamos en las veces anteriores, pues el yugo es tan familiar, es tan doméstico, que ya ni siquiera lo sentimos. ¿Sí? Como ese ejemplo que no me gusta, pero que es muy ilustrativo. Tanto se acostumbran los bueyes al yugo, que llega el momento en que ya no lo sienten, porque es parte de ellos. Y así hemos estado nosotros. Ya nos acostumbramos a la cultura extraña, y aunque tenemos un anhelo por nuestro origen, por la simiente de Abraham que aún está en nosotros, por el ADN de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los patriarcas, y ese anhelo pues es el dispositivo que nos hace preguntarnos, bueno, ¿y cuándo terminará esto? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Y en nuestro origen está nuestro destino. Pero temporalmente hemos estado en una expatriación donde las costumbres de las naciones a donde fuimos arrojados ya casi nos han hecho una absorción de nosotros, de casi toda nuestra vida. O sea, apegos culturales, costumbres, todo lo que se ha cultivado en las naciones, como está escrito, por los dioses extraños, que tiene que ver Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y no sé, los demás, pues tienen una influencia en la gente que vive aquí, que hemos vivido aquí. Y aunque para nosotros siempre ha sido extraño, al menos en lo personal, la clase de antropología, de historia de México, era algo que yo no entendía y lo veía como algo que ajeno a mi gente, a la casa, a mi familia, pero había que aprobar las materias. Pero ¿para qué hablamos de los dioses prehispánicos? Hablemos de los que trajeron también los conquistadores, San este, San aquel y San aquel otro, y Santa esta y Santa aquella y Santa aquella otra, ¿no? Y luego la que se apareció aquí, y todo ese bagaje cultural pagano, pues ha condicionado nuestra vida, o sea, nuestra visión, nuestro sentido de propósito, y ha condicionado nuestro sentido de origen y nuestro sentido de destino. Hasta que apareció alguien que nos dijo, un crucificado de Jerusalén, alguien que nació en Betlehem, en Belén, es el Salvador del mundo. Y puede ser tu Salvador. Y además es el Rey de los judeanos, o como se le ha dicho, el Rey de los judíos, que también se le ha apodado. Entonces, pasamos una experiencia con él, todos ya sabemos, la fe salvadora, el primer amor con Yeshua, pero de ahí es un nuevo comienzo, porque algún día nacimos de lo alto, nacimos de nuevo. ¿Y ahora para dónde le damos? ¿Qué sigue con esto? O sea, meterse a un grupo, meterse a una congregación, y desarrollar ahí las actividades intramuros de ese diseño de gente que cree en el Salvador. Pues bueno, a mí cuando me di cuenta que no me podía integrar a los grupos eclesiales,
y también que la desvanecida imagen de la sinagoga de cuando niño me llevó alguna ocasión ahí mis papás. Dijeron, pues entonces yo no quepo en ninguna parte. Hasta que encontré una convocatoria del judaísmo mesiánico histórico, y ahí estuve con ellos, no sé, 12 años más o menos, si mal no recuerdo. Pero obviamente que el judaísmo mesiánico, tanto como el pueblo judeano cautivo en medio del cristianismo, llámese católico, evangélico, pues me encuentro con que en Isaías el remanente de Israel tiene que ser restaurado. ¿De qué? Pues de la tradición, de las tradiciones. Y yo me encontraba con estos dichos, estas opiniones de repente. No, pues es que no hay que judaizar, porque Saulo de Tarso, que fue rabino, todo lo tenía por basura. Pero me empecé a dar cuenta que sí es necesario hacer a un lado la tradición judaica, porque se le considera basura, pero también hay que hacer a un lado la basura cristiana. La tradición es la tradición en cualquier patente religiosa, y suele ser tan cautivador, que ata a la gente a preceptos religiosos, a protocolos religiosos, pero no les libera para que seamos ciudadanos desarrollados, hijos creciendo, hijos que se incorporan cada día, cada semana, y que va adquiriendo fortaleza y va adquiriendo carácter, personalidad de un Ben Elohim, de un hijo del Creador. Y hay mucha gente con personalidad religiosa, sea cristiana o sea judaica, pero poca gente con personalidad y carácter de hijos. Porque los contenedores virtuales, o las prisiones virtuales a las que me refiero como cristianismo, como judaísmo, en su carácter religioso, en su aspecto religioso, pues se mantienen así, a los hijos de Elohim en un estado como de una hibernación en cuanto al entendimiento, en cuanto a su crecimiento. Siempre en un nivel donde la tradición mantiene cautiva a la gente, con sus honrosas excepciones, por supuesto. Ahora, una vez que yo ya entendí que soy parte de una nación que desobedeció, pero que el Salvador hizo su obra de redimirme en lo espiritual, de hacerme experimentar la salvación y el nuevo nacimiento, y cuando ya entendí que los contenedores virtuales no son suficientes para desarrollar al Hijo del Eterno, a la nueva criatura, entonces, de hecho, estamos en un exilio. El exilio anteriormente, cuando éramos impíos, sin esperanza y sin Elohim, el exilio era nuestra prisión. Pero ahora con Yeshua el exilio es y tiene que ser nuestro aliado. Porque esa es la promesa de Isaías 61. Que seríamos árboles de justicia en toda la tierra y en todos los pueblos. Y ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más. Es decir, el exilio se vuelve nuestro aliado no solo como herederos de la tierra, no solo como herederos de Israel, de la tierra de Israel, sino de toda la tierra, porque está escrito: bendecidos los que asumen su posición real, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, lo que dice ahí en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero no se refiere solamente a Eretz Israel, se refiere a toda la tierra. Qué curioso, a causa de la desobediencia de nuestros padres fuimos exiliados, pero a causa de la salvación de Yeshua, del Redentor, entonces en nuestro exilio
compartimos el señorío de Yeshua. Y tenemos que llegar a entenderlo bien. Porque Él es Señor de señores. Y no solamente es el Rey de Israel, también es el emperador de las naciones. Ese era el título de David. Y es el título, por lo tanto, de Yeshua, nuestro Rey. Es decir, el exilio de maldición se volverá una proclama o una conquista de bendición para toda la tierra. Isaías 61:9, escuche esto. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, es decir, entre los gentiles, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Adonai. Bendito sea su nombre. Sí, cierto. O sea, yo en mi temprana juventud, en muy temprana juventud, pues obviamente que, como todo muchacho judío, se quiere hacer su aliyá para irse a Israel, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que eso, como ya hablamos la vez anterior, se va a realizar y Él lo va a hacer. Si usted se va a Israel ahorita o si no se va, eso no es muy relevante, porque está escrito, y Yeshua lo dijo, que Él va a mandar a sus ángeles y nos va a llevar de todos los puntos de la tierra. Quizá cuando Él venga o antes, o no sé, pero eso se va a cumplir y va a llegar a sus ángeles, nos va a agarrar así como de la camisa, no sé, y vámonos a Israel todos. Otra cosa es que usted quiere ir de turista o quiere ir de voluntario, qué sé yo, a un kibutz, es otra cosa. Pero aquí dice en Isaías que tenemos la responsabilidad de florecer en cualquier parte de la tierra donde estemos, como nación. Isaías 61:11, Yeshayahu, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Adonai, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Vamos a observar estas palabras clave: exilio, renuevo, semilla, justicia y alabanza. Por ahí las vamos a despejar ahorita. Es decir, un exilio que se convierte en una conquista de la tierra, en una arenga contra el mal, contra el otro reino, en un testimonio descomunal de Malhut Hashamayim, o sea, en un testimonio descomunal, un testimonio de impacto, un testimonio que va a maravillar a las naciones, de Malhut Hashamayim, es decir, del reino de Yeshua ben David. Claro, Rafael, cuando Él regrese, claro que sí, eso va a ser la culminación, pero antes de que Él regrese está profetizado esto, y es nuestra responsabilidad ponernos bajo el enfoque de esta profecía. Tenemos que salir de las prisiones virtuales. ¿Cuáles? El cristianismo y el judaísmo. Yo no digo que ser cristiano sea malo. Si usted es cristiano, sea un buen cristiano. Y no digo que el judaísmo también lo sea. Si usted es judío, sea un buen judío. Obviamente no se puede ser judío sin Yeshua, eso ya lo entendemos. Pero esas son formas, son estilos. El llamado que está aquí, lo que está reclamándose aquí en la profecía, es que tenemos la responsabilidad de asumirnos como una nación, por una nación que tiene cualidades muy específicas. El exilio será una última proclamación del anuncio de la redención. Mateo 24:14, escuche lo que dice ahí. Y será predicado este anuncio del reino, Malhut Hashamayim, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y será predicado este anuncio del reino, o sea, de Malhut Hashamayim, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Lamentablemente, el anuncio del reino no ha sido todavía del todo predicado. Hay un evangelio cristiano, hay un evangelio mesiánico, hay un evangelio judaico, hay un evangelio de esto y de aquello y de no sé cuánta denominación. Cada quien predicando su reino. Pero el anuncio, la besorá de Malhut, no ha sido suficientemente predicado. Se ha quedado ahí. ¿A quién creen que le debemos haber heredado este mundo como está? ¿A quién creen ustedes? Esta situación, este sistema. Pues al cristianismo y al judaísmo también. Cada uno por su lado ha hecho su aportación para que el mundo sea lo que ahora es. Una cloaca de fracasos. ¿Quién maneja las finanzas del mundo? ¿Y quién maneja las masas del mundo? Si no es el cristianismo y el judaísmo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿El reino dónde está? Existen prisiones. Yo no digo que el ser cristiano sea ilegítimo. Es legítimo. La palabra cristiano y Cristo es legítima. Lo que digo es que de ahí se diseñó un programa llamado cristianismo, un programa político para dominar al mundo. Y el judaísmo hizo lo propio. Y también vuelvo a decir, con sus honrosas excepciones. El anuncio no lo puede ni podrá hacer ni el cristianismo ni el judaísmo. No lo han podido hacer. Si no, los resultados fueran otros. Tenemos dos ideologías, dos senderos humanos, pero donde se predica el reino hay vidas transformadas. Hay hombres y mujeres que salen de la miseria del pecado a la excelencia de la posición de Yeshua, que ya no son más siervos del pecado y que no se dejan persuadir por la corriente del mundo, que saben no dejarse atrapar por los intereses del sistema del mundo. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Pues echar a andar el sistema de Yeshua, porque Él lo dijo. Cambien su manera de pensar, reflexionen, arrepentíos, porque Malhut Hashamayim se ha acercado, porque está entre ustedes. Arrepentidos o fracasarán. Y ahí está el fracaso del mundo, por crear cada quien su reino religioso. El anuncio de la Besorá de Malhut no lo puede hacer ni el cristianismo ni el judaísmo. Ya se acabó su tiempo. Lo que pudieron hacer lo hicieron, pero el tiempo de los gentiles, de la plenitud de los gentiles, ha concluido, y la evidencia de ello es la apostasía y la charlatanería. ¿Quién cree usted que nos ha heredado este mundo como está? Pues el evangelio apóstata y el ministerio apóstata. El anuncio del reino solo lo puede hacer un pueblo con un testimonio latente, vivo, un pueblo santo, selecto y con fruto. Anunciar las virtudes es algo que es manifiesto en mi persona, en tu persona, en todos y cada uno de los que integramos la nación, de los seres humanos redimidos. Anunciar las virtudes es algo que es manifiesto, no es religioso ni político. Y la pregunta, ¿y eso cómo se obtiene? ¿De dónde sacamos esa calidad de testimonio? ¿De dónde vamos a sacar el testimonio? Nadie puede dar lo que no tiene. Por su fruto lo conoceréis, dijo Yeshua. Por su resultado lo conoceréis. ¿Cuál es nuestro fruto si ni siquiera podemos asumir, ni siquiera entendemos lo del nombre, la importancia del nombre, ni siquiera la importancia del Shabbat, ni siquiera la importancia de la Torah, ni siquiera la importancia de dónde sacamos un testimonio? De nuestras formulitas mágicas para orar por otros.
de nuestros métodos que hemos aprendido para echar fuera demonios y hacer como que la gente se sana. Analicemos pues. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas. ¿Saben dónde está Primera de Crónicas? Exactamente antes de Segunda de Crónicas. Capítulo 16. Segunda de Crónicas. Perdón, Primera de Crónicas. Capítulo 16. Ahí va. Cada que leo esto es una fortaleza, es una bendición impresionante. Entonces en aquel día, Primera de Crónicas 16, versículo 7. Entonces en aquel día, David comenzó a aclamar a Adonai por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Adonai, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas y gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Adonai. Buscad a Adonai y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Adonai es nuestro creador, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Adonai toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Adonai y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Adonai hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Adonai, oh familias de los pueblos, dad a Adonai gloria y poder. Dad a Adonai la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Adonai en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones: Adonai reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Adonai, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Adonai porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh eterno, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Adonai, el eterno de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Adonai. Ok, tenemos que ser sensibles al Ruach HaKodesh. Cuando nos distraemos, o nos dejamos distraer, el Ruach HaKodesh no se va, pero se contrista y no fluye. Ya tendremos vídeos
especiales, ya tendremos todo lo que falta para el ruido. Pero por favor no se distraigan. A ver, retomamos. No toquéis a mis ungidos. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Por favor hagan un esfuerzo. Espero que pronto haya una comisión de café para que disponga el cafecito y nos sirvamos y no se nos estén durmiendo. Por favor, cuando lleguen a destiempo, sean muy discretos, siéntense, porque acuérdense que estamos en la palabra del Padre, y es el Ruach a quien le debemos respeto. Bueno, y como son temas que el Ruach los quiere comunicar muy bien, por eso no nos debemos distraer. Todo ocupa un lugar en el espacio, por eso debemos no desfasarnos del tiempo, debemos procurarlo. Ok, analicemos esto. ¿Qué es eso? Ungidos. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Yo allá serían 89, una vez oí un pastor que estaba en una plataforma allí, en un evento, un hotel, en un auditorio, y estaba diciendo, porque los pastores debemos ser muy respetados, los siervos de Dios, porque escrito está, no toquéis a mis ungidos, y si no se las van a ver con él. Y yo dije, ¿de qué está hablando? Yo eso ya conocía para entonces ese salmo. O sea, los ungidos es todo el pueblo, no unos cuantos. Esa es una farsa. Yeshua pagó el precio, derramó su sangre, murió y resucitó para que todo el pueblo tuviera la unción. Hace rato alguien me preguntaba, yo ¿cómo me decía Sergio? ¿Cómo puedo? ¿Qué cambios internos tiene que hacer uno? ¿Qué cambios internos tiene que hacer uno? Como individual para estar en coordinación. Les informo lo siguiente. Ninguno de nosotros puede hacer cambios internos. El único que los puede hacer es Yeshua, es la unción. Lo que nosotros podemos hacer y a lo que somos llamados a hacer es arrepentirnos para que Él pueda entrar a nuestro espíritu, y entonces sí, aquel foco fundido que era nuestro espíritu se encienda y con su poder Él hace los cambios internos. Esa es la pequeña diferencia con el humanismo y con la religión. Es que usted se tiene que esforzar, sí, claro, esforzar, pero esforzar en responder a lo que Él está haciendo en mí, no en hacer una obra religiosa por mi cuenta, porque eso no vale, porque la salvación, la redención es por es por gracia. ¿Y cómo se obtiene eso? ¿De dónde sacamos ese testimonio? Si no podemos ni con nuestra alma, no podemos ni siquiera tener orden en nuestra persona. No podemos ni bloquear el tiempo del Padre. A ver, hoy es Shabbat. Ayer, curiosamente, Alejandro, el que fue secretario ejecutivo del Parlamento, que ahora está en otra posición, me habló y me dijo que si nos podíamos ver ahí después de las 8, ahí en Tacuba, en el Sambors. Y cuando terminé de orar aquí, que nos fuimos, pues sí llegué ahí y lo que me encuentro es a un conocido que no tenía nada que ver con Alejandro. Estaba ahí solo, entonces como yo lo conocía, voy y me acerco y lo saludo, Shabbat Shalom, porque era un paisano. Y ya me dice, Shabbat Shalom. Entonces yo me voy a mi mesa y este hombre se para y dice, oye, te me haces muy conocido, pero ¿de qué familia eres? Y ya me paro yo a platicar aparte con él. Y ya nos saludamos, se quedó él en su mesa y yo me vine acá. Y me dice, perdón, dice, lo que pasa es que
estoy esperando una persona, pero ya me quiero ir a mi casa y todavía no me quito ni el reloj ni los anillos. Este hombre es un industrial del área textil y es judío. Y le dio pena que yo lo fui a saludar, que yo pasé y lo saludé porque lo reconocí. Y le dio tanto, le redarguyó el Ruach, que me fue a decir, pues perdón, porque ya es Shabbat. Y digo, yo ya vengo, ya fui al shul. Ah, sí, no, yo no fui, no he podido ir. Y pues perdón, no me puedo quitar el reloj todavía y los anillos. Y estaba súper apenado, porque pues es un hombre religioso, que yo sin querer fui y le pregunté, Shabbat Shalom, le dije Shabbat Shalom para saludar. Y fue y se disculpó conmigo porque no estaba él celebrando Shabbat. Y cuando se fue, después de una media hora, unos 15, 20 minutos quizá, vino hasta la mesa y nos saludó de manera ritual y se fue. A Alejandro y a otra persona que estaba con Alejandro y a mí. Y muy apenado porque lo agarré con las manos en la puerta de que no estaba celebrando Shabbat. Y yo ya venía del shul, vaya. Ese es el otro extremo. Pero lo cierto es que necesitamos entender el valor de los valores del Padre. Y que tenemos que aprender a bloquear el Shabbat. Porque el Shabbat no es una cuestión ritual ni religiosa lo que está ahí esperando. Es el principio básico de administración de la bendición. Eso es el Shabbat. Si nosotros entendemos lo que es el Shabbat, todo se va acomodando en torno a la bendición. Y bueno, estábamos hablando del problema, que traemos arrastrando costumbres paganas, indolencia, indiferencia con la Torah, con los principios, con los valores. Ese es nuestro problema. Ok. ¿Y cómo se obtiene ese testimonio? Analizamos. ¿Qué tenemos que analizar? ¿De dónde proviene el testimonio? ¿De dónde lo saco? Hay una palabra clave. No toquéis, dice, a mis ungidos. El testimonio proviene de la unción. No puede salir de otra parte. No hay manera de que salga de otra parte. El testimonio proviene de la unción. ¿Y qué es eso? Leímos Primera de Crónicas 16, del 7 al 36, pero destacamos esto. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Un pueblo con cierta calidad individual y colectiva. Con una calidad, un pueblo con cualidades, con una cualidad de cierta calidad. ¿Qué es eso? La unción. Una identidad o una calidad de vida. Eso es lo que, a eso se refiere la unción. Eso se contiene en la unción. Pero vamos a ver. Escogidos. Es Mashiachim, ungidos. Un pueblo de profetas que anunciarán algo. ¿Qué es ese algo que hay que anunciar? Lo que leímos del Salmo de David. La redención y la posición especial del pueblo entre todas las naciones, principalmente desde Israel. Por eso Yeshua lo dijo desde Jerusalén: me serán testigos desde Jerusalén en todo Judea. Ahí donde dice todo Judea se refiere también a la dispersión. En Samaria, los vecinos parientes, y hasta lo último de la tierra. Es decir, todo el que quiera de las naciones venir al pueblo de Israel, la puerta está abierta. Y Yeshua dijo: yo soy la puerta. Ok. Estamos hablando de una identidad. La unción es una identidad. ¿Y qué es una identidad? Es una calidad de vida. ¿Sí? Ungidos, Mashiachim, que proviene de la palabra Mashiach, del hebreo, que se traduce como ungido, untado. Fíjense el orden en el que aparece esto: rey, sacerdote, consagrado, seleccionado, apartado, distinguido, estimado, tocado por la mano de la autoridad superior,
o por la máxima autoridad, elegido. Y de esto aparece una secuencia cualitativa respecto de Israel en el Salmo 133. Veamos la importancia y lo sublime que es cohabitar, interdepender los paisanos en ejad, en unanimidad. Nosotros no podemos tener unanimidad ni siquiera en el Shabbat. ¡Qué vergüenza! Esa conciencia de indolentes, empedernida hasta el tuétano de nuestro corazón, de ser indolentes con las cosas de Él, de no reconocer su presencia, de no reconocer su palabra, de no reconocer la unción que nos sacó del lodo y que hay que caminar más allá. Es que yo el sábado tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer que no entiendes que el Shabbat no lo podemos violentar porque violentamos el pacto como lo hicieron nuestros antepasados y por eso llegamos a la miseria en que hemos llegado y nos hemos acostumbrado a la apariencia, a aparentar lo que no, aparentar que estamos bien. ¿Cómo estás? Pues bien, bendecido, ¿sí? Y el lunes la deuda de aquí, la deuda de allá, la deuda de acullá. Y ya nos acostumbramos a eso. Como los bueyes que se acostumbran al yugo que ya no lo sienten. Como si fuera normal vivir ya en la maldición. Ok. Veamos otras. La raigambre de la palabra Mashiach, que proviene de Mashach. Mashach. Fíjense qué cosa, ¿eh? De ahí viene la palabra masaje. Frotar con aceite, untar, consagrar, elegir, distinguir, hermosear. Por eso dice que el Ruach HaKodesh hermosea el rostro. ¿Sí? En alguna parte dice ahí, como dijo Reb Tevi, en alguna parte debe estar escrito eso. Moshcha. Otra opción, ungüento de libertad que rompe ataduras o ungüento que liberta. Qué curioso, el Padre se revela como un aceite. No toquéis a mis tocados, a los que yo he tocado, a los que yo he ungido. Nadie los toque, porque yo ya los toqué. Eso es lo que está diciendo. Y obviamente en el griego también, para efectos de lo escrito en el Nuevo Testamento, en el griego se dice crisma, ungüento, untado, en sentido de otorgamiento de la naturaleza o presencia del Creador, a lo que le llamaron el espíritu de Elohim, su Ruach HaKodesh o su presencia. También carisma también significa sellamiento, como quien sella a algo. De la palabra crisma proviene la palabra Christos, y de ahí salió cuando los creyentes en Yeshua, que no eran judeanos, se hicieron llamar cristianos. Y eso es legítimo. Es legítimo para los gentiles. Después en Judea los religiosos le empezaron a apodar cristianos también a los hebreos. Y hay un momento en que dice Simón Keifa, no se avergüencen si les dicen cristianos, porque era una cuestión despreciativa o despectiva, vaya. Bueno, pero esa es la excepción, no es la regla. En el caso de los judeanos, en el caso de los que tenemos linaje de Abraham, es la excepción. Y necesitamos comprender que desde cuando la excepción es la regla y la regla la excepción. La iglesia cristiana tiene su propio ámbito y su propio caminar, vamos a decir. Alguien cristiano y que sea judeano y que se ha desarrollado en la iglesia cristiana, pues muy respetable si ahí quiere estar, pero yo prefiero estar con mis ajim, con mis paisanos. ¿Por qué? Porque es el llamamiento que tengo. Yo soy una nación, parte de una nación, y la nación, para que sea la nación de Yeshua, tiene que ser la nación ungida. Punto.
ahorita vamos a analizar un poquito más allá. La otra palabra es shemen, muy parecido a de donde proviene semen y semilla, pero el origen es shemen, óleo perfumado, aceite perfumado, suficiencia, sustancioso, valiente, fértil, brillante. Shemen. En sentido estricto, entonces, si yo como judeano, que soy hijo de Elohim, que soy ungido, ¿cómo me llamo? Si no me llamo cristiano. Shemita. Judeano Shemita. Porque usted tiene el óleo perfumado, el aceite perfumado, la suficiencia, la sustancia, la valentía, la fertilidad y la geburá, la tiferet, o sea, el brillo de Yeshua en usted. Tiene el shemen de Yeshua. Ya encontramos la equivalencia de la regla. O sea, ¿de dónde partió la palabra Christos para los cristianos? Pues de shemen, de los judeanos shemitas, que en algún momento, al principio los decían los de Jaderech, los Jaderejim, los del camino. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo cuál es nuestra posición como ungidos. ¿La vamos entendiendo? Me pregunto. Perdónenme, ahora están demasiado atentos, qué lindo. Por consiguiente, shemitas. Usted es un shemita. Ahora entiende usted, entendemos por qué el antisemitismo. Porque es contra Yeshua. Y obviamente también se le dice semitas a los descendientes de Shem, de árabes, judíos, o sea, los pueblos semíticos. Pero la cualidad original, por decir la esencia original de Shemita es Shemen, que viene del ungido de Yeshua. Ok. Dispersos. Porque nuestro serio problema a atender es que somos dispersos. Y a veces el enemigo quiere utilizar nuestra dispersión para desconectarnos de nuestro origen judeano. Sin saber que al recibir a Yeshua, Él nos reconecta con el pacto, renovado por su sangre. Y ahora nuestra dispersión y nuestro exilio se convierte en una bendición, porque automáticamente somos los ciudadanos del emperador del mundo, de Yeshua, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a reinar en Jerusalén, y ahí estaremos un día con Él, sí, pero todavía no regresa. Y mientras tanto, tenemos que adquirir nuestras cualidades propias de la nación de Yeshua. En primer lugar, entender que somos shemitas por su unción, por su semen. Dispersos, exilio, nadak, es la palabra que aparece en el libro de Nehemías, que si vuestra dispersión fuese hasta lo último de la tierra, etcétera, en el capítulo 1, nadak, empujar lejos, expulsar, dirigir al error, golpear, infligir, violentar, alejar, apartar, arrojar, descarriar, desechar, extraviar, fugitivo, instigar, perseguir, sumir. Está hablando de cualidades de gente que está desarraigada de su origen, aparentemente. O sea, las condiciones. Cuando Nehemías dijo en el capítulo 1, cuando le da el reporte a Nani, si mal no recuerdo, dice: los que hemos quedado allá de la cautividad estamos en gran mal y afrenta. Aquí está toda la definición. ¿En qué consistía ese mal y esa afrenta? Todo ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Bueno, Nafatz, también sobre disperso. Triturar, esparcir, desertar, desatar de un pacto, quebrantar, romper un pacto, es Nafatz.
Galut, cautividad, exiliados, deportados, expatriados. Esa ha sido nuestra condición durante siglos. Y de eso es de lo que trata nuestra responsabilidad en el Parlamento y en el Consulado y en el Olivo de la Ciudad de México y en todos los olivos, de que los expatriados empiecen a reconocerse a sí mismos y empiecen a reconocer a su rey. Y empecemos a ser nación delante de él, como él diseñó el proyecto de nación. Ok, Galut, ya lo dijimos, también esto en las epístolas del Nuevo Testamento aparece como Galut, como parapídemos, extranjero, residente, o sea, alguien extranjero que es residente en otro país, expatriado, peregrino. Y también llegamos a la palabra griega diáspora, que casi se usa de manera idéntica en el español, diáspora. Estas referencias están en las epístolas de Keifa y de Jacob. Y diáspora, que se atravesó fronteras, o sea, que atravesó fronteras, dispersión, fieles lejanos o residentes en país de gentiles. Diáspora. Ok. Vamos ahora a la palabra renuevo. De Isaías 61, habla del renuevo. Proviene de la palabra tzetza, emisión, producto, hijos, descendientes, nietos, pequeño, prole, siembra, renuevo, producir. La palabra hebrea tzetza. Y luego tenemos otra opción, que es netzer, que aparece en Daniel. Retoño, reluciente, exuberante, descendiente, renuevo, vástago. Tenemos natsar, que es la raíz de la anterior, y también tenemos tzemak, que es brote, ahí refiriéndose a David, brote, retoño, florecer, fructificar, germinar, nacer de nuevo. Fíjense, nacer de nuevo viene en el hebreo, o sea, nacer como de la nada, aparentemente, o sea, aparecer de lo alto, de súbito, producir, retoñar, renuevo. ¿Por qué estamos analizando estos conceptos? Porque esto es lo que está dicho de nosotros, nada más ni nada menos, que en la dispersión, como si de la nada, aparecerían los renuevos del olivo real, de Yeshua. Y esa es lo que está ocurriendo con nosotros, que a veces aparecimos entre cardos, entre espinas, entre las piedras, pero de allí, gracias a su misericordia, gracias a su gracia, a su gen, de allí nos está recogiendo para juntarnos como una nación. La otra palabra clave, semilla, que viene de la palabra cera, esta aparece en el Génesis. Fruto, planta, posteridad, descendencia, especie, estirpe, fecundo, genealogía, generación, grano, hijos, linaje, postrero, prole, semen, simiente. Ok, y esta palabra en el Nuevo Testamento aparece en el griego como esperma, que significa derramado, descendencia, remanente, linaje, simiente. También la palabra sporá, siembra, simiente, parentela. Ok. Tenemos que comprender esto. En Hechos 15 hay una reunión para tratar un conflicto que se estaba dando en esos días, ya que los creyentes religiosos del judaísmo estaban predicándolo a los gentiles y les exigían que también guardaran las ordenanzas, y obviamente se deja entrever que también las ordenanzas talmúdicas de aquella época. Entonces
Jacob, el Aj de Yeshua, el hijo de los mismos papás de Yeshua, que es lo que significa Aj, el hijo de la misma madre de Yeshua, se para y dice, bueno, ya hemos discernido todo este asunto. Ahora, aquí está el testimonio de Simón Pedro, de Simón Keifa, de cómo a él le fue revelado que para los gentiles también es la salvación, y también es la redención y las promesas de Abraham, a través de Yeshua. Pero quiero precisar algo. Estoy parafraseando este capítulo. Hay una escritura que dice que en los postreros días restauraré el Sucá David, que está caído. Y ahí Sucá también se refiere al linaje, porque era la usanza de la época, de la casa de. Sucá es casa o es cabaña, casa, pero también se refiere al linaje. Y otra opción de casa es en el sentido de familia, en el sentido de una sociedad pequeña, de papá, mamá, hijos, es Beit, ¿sí? O Beit. Pero aquí el término Sukkah está diciendo en el sentido profético, porque Yeshua nació en Sukkot, cuando se tabernaculiza como hombre, vaya, en la fiesta de Sukkot. Entonces, la referencia apunta a eso. Y nada menos que Jacob ben Yosef ben David, de la casa de David, Jacob, hijo de José, de la casa de David, posiciona la profecía donde dice, está escrito que en los posteros tiempos voy a restaurar en la casa o el linaje de David. Dice, para que el resto de los Adán, pero refiriéndose al remanente de los Adán israelitas, ¿sí? Que ya estaban incluso dispersos, ya habían perdido la conexión con la Torah y por lo tanto estaban ya fuera del pacto. Pero los identifica como Adán en el sentido del linaje de que Adán fuera el padre de Seth y luego de Noé y luego, estamos hablando de Adán, padre de Seth, de Noé y todas las generaciones hasta llegar a Abraham y luego a David y luego a Yeshua. ¿Sí? Dice, para que el remanente del linaje de la promesa, porque al primero que se le prometió la redención fue Adán, para que el remanente del linaje de la promesa, es decir, ¿quiénes eran esos? Los judeanos, el pueblo judeano, nosotros, se convierta. Se está refiriendo al remanente del que habla Isaías 49, la restauración del remanente. Y luego dice, luego añade, y los gentiles, es decir, las naciones, los no judeanos, también tengan acceso a la redención. Hechos 15. ¿Comprende usted su posición? ¿Comprende usted el contexto de en qué estamos metidos? ¿Cuál es nuestra problemática a resolver como ciudadanos de Malhut? ¿Comprende el llamamiento que tiene usted? ¿Comprende que el linaje, su linaje, que estuvo esparcido por siglos y sometido a la cautividad pagana en 500 años de Latinoamérica, el linaje de la simiente del primogénito de entre los muertos llegó un día a su espíritu y potenció el linaje de Abraham? Y eso lo vuelve a conectar con la Torah, como está escrito por mismo Simón Keifa. A los dispersos que están aquí y allá y acullá, empieza su epístola. Y Simón Keifa era el comisionado, el enviado, uno de los enviados a los judeanos. Y hablándole al pueblo de Israel disperso y desconectado de la Torah, por lo tanto del pacto, dice, para los que ustedes en otro tiempo no eran pueblo, por la desconexión de haberse roto el pacto con el Creador, para ustedes es la promesa. Y ahora sí, en Yeshua, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Elohim por la sangre de Yeshua, para que anunciéis las virtudes, los poderes de aquel que nos llamó, de Yeshua, de las tinieblas, o sea, de nuestra dispersión y de nuestra expulsión y de nuestra expatriación, de la Torah y del pacto, para que anunciéis las virtudes, los poderes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la nada, a su Or Geburah Betiferet, a su luz admirable. Ese es el problema que usted tiene aquí, ahora y ahora. El comprender nuestra integración espiritual a través de Yeshua como la nación de Abraham en Yeshua. ¿Para qué? Para proclamar sus poderes, su redención al judeano primeramente y también al gentil. Y no dejarse atrapar por las ataduras religiosas, llámese cristianismo, judaísmo, como se llame. Somos una nación y como tal debemos integrarnos y asumir nuestra posición de ciudadanos de calidad Malhut Hashamayim en esta tierra. Justicia, Tzedek en hebreo, derecho natural, derecho moral o derecho legal, Tzedek. Absolver, o sea, perdón, equidad, regreso, justamente, justo y rectitud. Estas son las cualidades del pueblo ungido, ¿sí? En la dispersión, en nuestra galut, de que somos el renuevo de Yeshua juntamente con él, de que somos la semilla de Yeshua juntamente con él, somos su semilla, somos herederos y coherederos juntamente con él, porque somos su simiente. ¿Para qué? Para anunciar la justicia de él. Tzedek, el derecho natural, es decir, el derecho natural se refiere a nuestra pertenencia a una nación, a un pueblo que tiene una etnicidad, la etnicidad de Abraham. Por lo tanto, a nuestro derecho moral, es decir, lo que viene expresado en la Torah, toda esa riqueza espiritual que se traduce en una imagen y en una conducta moral. Y obviamente, para asumir la legalidad de nuestra calidad de hijos de Elohim, e hijos de Abraham, e hijos del pacto de Abraham, Isaac, Jacob, David y Yeshua. ¿A qué se refiere eso? Tenemos un derecho legal para instalar sus instrumentos. Por eso estamos convocando al Parlamento, porque es un instrumento, un modelo que está aquí, para poderlo no solamente verlo de manera virtual, sino para asumirlo en la realidad de nuestra vida y de nuestro desplazamiento como una nación que se organiza y adquiere condiciones sociológicas de Estado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. En primer lugar, proclamar quién es nuestro rey a todo el mundo. Y todo lo demás, su enseñanza, su convocatoria a las naciones para que escapen de la ira venidera y para que sean parte de la nación por la que Yeshua vendrá pronto. Y en tanto que Él regresa, resistir con nuestros propios instrumentos los embates del otro sistema y cuidarnos de sus intereses. Coexistimos en el mundo con el otro sistema. Por lo tanto, establecer los parámetros de respeto y sobriedad con este principio. El sistema del mundo, el reino de las tinieblas, incluyendo las naciones, incluyendo el Estado de Israel, nos deben el mismo respeto que nosotros les tenemos como nación, porque nosotros somos el Israel de Yeshua. Sedaká también es otra palabra de justicia. Derecho, rectitud, justificación, virtud, progreso, equidad, honradez, rectitud. Y hay otra cualidad
de la nación y de la unción, que es la alabanza y es la palabra tejilá. Himno, elogio, alegría, canto, loor, maravillar, hazañar, alabar. Para eso somos ungidos, para alabarle. Y alabarle no quiere decir que esté cantando siempre, pero sí que esté alegre, porque Él vive en usted, que tenga el gozo y el shalom, que es la evidencia de su presencia en nosotros, y aprender a vivir en ese estado. No es un estado de ánimo, es un estado de realeza espiritual, que proviene de donde está sentado Yeshua y no del mundo. Judá, Yehuda, Yehuda, es el hebreo. Por lo tanto, somos hijos de Yehudá. Yeshua es el rey de los judeanos, nosotros somos los hijos de Yehudá, los que fuimos recuperados por su sangre y por su simiente y por el nuevo nacimiento, como renuevos en la tierra, que significa Yehudim, o sea, Jeudita o Judaíta, judeano, que proviene de la raíz Yada, que vean lo que significa, cómo se traduce esto. Yada del hebreo es reverenciar o adorar con manos extendidas, lamentar retorciendo las manos, aclamar, alabar, cantar, celebrar, confesar, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias, poner, lanzar piedras o lanzas a lo lejos. Todo eso significa la raíz Yada, de donde viene la palabra Yehudá, y son cualidades de los judeanos, de los ungidos. Esta es nuestra identidad nacional, amigos, paisanos. Todo esto que acabamos de ver. Es la identidad de Yeshua en su pueblo, nada más ni nada menos. Por eso, y fue, es la parashá de hoy. Sí, no solamente fue, también, y es, y será. Por ello le proclamamos y le celebramos. Ese es nuestro llamado como ungidos de Él. Proclamarle y celebrarle. Para esto nos ha ungido. Porque somos ungidos, somos judeanos. Porque somos ungidos, somos judeanos. O semitas, como ya lo vimos. Si tengo su naturaleza, o sea, su unción, entonces tengo su identidad. Por eso soy judeano. Por ello somos judeanos, el pueblo de la unción y de la proclamación, en la dispersión aún. Imagínense la ventaja que no tienen otros que están en Jerusalén, nosotros la tenemos. Y a su vez, pero veamos la ventaja nuestra. Estamos donde le podemos proclamar. Y para eso nos ha redimido. Para eso nos ha rescatado de nuestra dispersión en desgracia. Árboles de justicia, linaje bendito de Adonai. Él fue, Él es y para siempre será. Desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Shalom, 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 de Shavuot Tov. Gracias, gracias, amén.